Muy bien, capítulo 15 de Proverbios. Hoy he venido enseñando en algunas clases, pocas, doy un pequeño bosquejo para no perderse, pero en las últimas clases nos fuimos verso por verso sin hacer una estructura, viendo de la manera que podamos llevar y creo que todos ya agarraron el ritmo de enseñanza. Hoy vamos a presentar un breve bosquejo para guiarnos en ello. Así que entramos al capítulo 15. Bueno, si tienes ya tus notas, empezaremos a ver del versículo 1 hasta el versículo 4. Lo primero que vamos a ver es sabios con nuestras palabras. Es el primer punto a desarrollar en los primeros 4 versículos. Sabios con nuestras palabras, ¿ok? Número 1, así que te voy a ir dando el bosquejo, tiene 3 puntos desarrollado en todos los versículos para que tengamos una guianza. Versículo 1, comenzamos, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay dos palabras que son muy importantes a tomar, la palabra respuesta y la palabra áspera, o la palabra blanda y la palabra áspera. Son dos palabras como ponerlas en contra, ¿no? Una de la otra. Pero, en primer lugar, el verso 1, ¿cómo son nuestras respuestas? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos esta noche. ¿Cómo son nuestras respuestas? ¿Blandas o ásperas? Mayormente nosotros a veces como que nos apoyamos de la crianza o del crecimiento en la casa. De ahí aprendimos tal vez a ser ásperos o a ser blandos en respuesta. Y muchas veces decimos, es que desde mi casa, todos en mi casa son muy ásperos en su manera de hablar, en su manera de tratar, en su manera de convivir con las personas. Otros dicen, no, es que la verdad, somos muy blandos en respuestas, en el trato, en la conversación. Bueno, yo no sé de qué parte estás, pero este es un reto para nuestras vidas. Cada respuesta es responsabilidad del que responde. Lo repito porque este versículo es muy bueno. Cada respuesta es responsabilidad del que responde. ¿Cómo respondes tú al consejo de Dios? ¿Cómo respondes tú al llamado de atención de Dios? ¿Cómo respondes en una plática con otra persona? Bueno, eso se ve. En lo mejor de la sabiduría se ve si tu respuesta es blanda o tu palabra es áspera. Eso es una evidencia de parte de ti mismo y se verá si tú has estudiado el libro de los Proverbios y has sacado lo mejor de la sabiduría. Así que qué importante es que tú subrayes en tu Biblia estas palabras. La blanda respuesta que hace quita la ira, pero dice más, la palabra áspera hace subir el furor. Así que si tú eres una persona sumamente áspera, escupes veneno, hablas veneno, maltratas ásperamente a tu esposa o esposa a tu esposo o a tus hijos y dices una de barbaridades de cosas, ojo, Proverbios está hablando a nuestras vidas. Tus palabras pueden ser, escucha bien, como el aceite. ¿Cómo está esto? Sí, tus palabras pueden ser como el aceite. No sé si alguna vez te has quemado con el aceite, ¿no? Y según hay algunos remedios, cuando alguien se quema con el aceite, dicen que rápidamente pongas un huevo ahí sobre lo caliente, ¿no? Pero fíjate, qué interesante que el aceite puede quemar o puede sanar. El aceite, depende cómo lo uses tú, lo puedes usar para quemarte a ti mismo o puedes usarlo para sanar tus propias heridas o sanar las de los otros. Ya que en el Antiguo Testamento encontramos que el aceite era un medicamento, ¿no? Era algo que en aquel tiempo se usaba para ponerlo sobre las heridas. Por eso es que tomo esta idea y es importante esto.
tus palabras pueden ser como el aceite. Pueden quemar a una persona o pueden sanar el corazón de una persona. Ahora, la clave de esta palabra es la respuesta. Tú tienes que aprender a responder con misericordia. Muchas veces nos van a provocar, nos van a incitar a responder de una manera que nos aceleramos. No estoy diciendo que te dejes maltratar, lo que estoy diciendo es que aprendas a responder sabiamente, porque dice aquí la palabra, la blanda respuesta quita la ira. Así que tienes que aprender a responder con misericordia. Por ejemplo, recuerda a Jesús en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Con sabiduría Jesús se quedó callado. Cuando traen a aquella mujer pecadora y le dicen a Jesús, esta mujer fue sorprendida en un acto de adulterio, la ley de Moisés dice que la apedreemos, vamos a apedrearla hasta matarla. La mujer era pecadora. ¿Pero qué respondió Jesús? Ni yo te condeno, mujer, vete en paz. ¿Qué respuestas tan blandas de Jesús en los evangelios? ¿Quieres aprender de respuestas blandas? Lee el evangelio. ¿Quieres aprender respuestas sabias? Lee el evangelio, lee Proverbios. Qué interesantes son nuestras respuestas. Pero dice que la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, la persona que es áspera o áspero como persona, ¿sí?, eleva el furor, provocas a la persona a pelear contigo, a ofenderte, y algunos llegan hasta los golpes. ¡Qué terrible! ¿Cómo estás tú en función a esto? Puedes tener una Biblia, puedes llamarte cristiano, pero tal vez ni lo eres. ¿Tienes problemas con ira? ¿Tienes problemas con la palabra áspera y con las acciones ásperas? Creo que este es un buen versículo para entender. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener mansedumbre, la blanda respuesta. Bueno, en mansedumbre siempre digo que los soldados de los siglos anteriores, para salir a la guerra, y decían que para que su espada quedara mansa, tenía que pasar 600 veces por el fuego para que quedara totalmente mansita o en mansedumbre. Así que muchas veces necesitamos pasar por el fuego para que Dios trate con nuestra ira, con la parte de ser ásperos con nosotros mismos, y con las personas que amamos somos ásperos con ellos. Así que qué importante es que quede en claro lo que dice este versículo. Bien, versículo 2. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Bueno, los proverbios nos ubican en la forma de hablar. Proverbios es sabiduría. Proverbios te enseña cómo hablar sabiamente. Vamos en el capítulo 15 y hemos hablado mucho acerca del hablar sabiamente. Esa es la palabra correcta, no positivamente, sino sabiamente, porque estamos viendo los proverbios. Entonces lo que tú hablas es sabiduría, son blandas respuestas, son palabras que bendicen a los demás. Por eso el versículo 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. A mí me encanta estar con personas que son sabias, tienen mucha mansedumbre. Ahora qué triste es ver hasta por internet, hoy usan el Facebook con una prepotencia para hablar del evangelio, para no estar de acuerdo con otras doctrinas, y escriben, y se puede notar en la lectura de que alguien escribe la soberbia, se puede ver que son ásperos en referirse a las personas. Creo que una parte de nuestra humanidad tiene que aprender estos proverbios que son sabiduría. Bueno, versículo 3 dice también, los ojos de Jehová
están en todo lugar. Me encanta esto, subraya esta palabra. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea que los ojos de Dios, diría yo en esta manera, todo el tiempo te ven. Los ojos de Dios todo el tiempo te ven, 24 horas. Es como si tuvieras una cámara, ¿no? 24 horas. ¿Qué harías tú si hubiera una cámara frente a ti 24 horas? Pues tratarías de comportarte bien. Porque las cámaras son para que alguien nos robe, para que alguien no haga algo indebido. Pero a muchos no les importa ya esas cámaras. A muchos no les importa que los ojos de Dios les estén viendo. Creo que es importante, pero vamos a tomarlo como un sentido más allá de todo esto, sino que los ojos de Dios todo el tiempo te ven, diría, ven todos los detalles de nuestra vida, todos los detalles. Ahora, si entiendes este pasaje, esto es sabiduría. Los ojos de Jehová están en todo lugar. No necesitas que alguien te ande cuidando. Los ojos de Dios están ahí, en todo lugar. Él sabe todo de tu vida. Él sabe cada detalle de tu vida. Cada tiempo, cada segundo, cada espacio en el que tú te mueves, los ojos de Dios están ahí. Porque te ama. Porque su misericordia está sobre ti. Pero ahí está registrando cada momento. Dice, mirando a los malos y a los buenos. Así que mira a todos. Nada se le va a escapar a nuestro Señor, ni nada se le escapa a nuestro Dios. Versículo 4. La lengua apacible, me encanta esto, es árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Árbol de vida. Note esta palabra. En Proverbios aparece varias veces esta palabra de árbol de vida. Por ejemplo, esto de árbol de vida en Salmos capítulo 1, versículo 3, déjame leerlo. Salmos 1:3. Fíjate lo que dice acerca de este pasaje. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso dice este pasaje, me encanta este pasaje como lo describe en Proverbios. La lengua apacible es árbol de vida. Qué hermoso es poder relacionarnos en familia. Me encanta ilustrarlo de esta manera. Es como cuando ahorita está la temporada de mangos. Y tú te puedes ir, por ejemplo, a una zona muy conocida en Actopan o los mangos, no sé si todavía, pero aquí en Jalcomulco, ¿no? Te podías meter a la sombra de todos esos árboles. Qué coordinación para dar la sombra, qué coordinación para dar fruto. Hay una armonía, que es armonía en todos los árboles, y que hay un río que pasa cerca, que ese río les proporciona que toda esa agua los haga producir, y ahora tengamos un mango tan bueno como los de Actopan, como los que acabo de mencionar. Qué interesante es eso. Entonces, cuando una familia vive conforme a este versículo que estamos leyendo, la lengua apacible es árbol de vida. Mi amor, ¿vamos a orar? Sí, mi amor, vamos a orar. Vamos a leer la palabra, vamos a conectarnos para ver Proverbios. Pero ¿qué pasa cuando la persona que está a tu lado no es un árbol apacible? No, ahí velo tú. Olvídate, tú y yo tenemos problemas. Yo voy a otra cosa, yo lo veo en mi recámara. Allá ustedes. Ni siquiera puedes entender de la manera más noble de la naturaleza que los árboles están juntos. Los frutos están todos ahí. Tú puedes tomar de ellos. Cuando los hijos ven que sus hijos son como árboles de vida, ellos pueden tomar fruto de ti. Qué importante es que la familia pueda entender este pasaje. La lengua apacible es árbol de vida. Ahora, Apocalipsis también habla del árbol
que producen sus hojas para sanidad. Qué importante es ver el prototipo de árboles que habla Proverbios, que habla Salmos, que habla Apocalipsis y otras escrituras más. También Isaías habla de los árboles. Te lo dejo de tarea para que investigues estos versículos tan interesantes, porque nos da un prototipo de nuestra vida, y así es nuestra lengua, apacible, es árbol de vida. Me encanta cuando alguien está conmigo y me dice, ¿sabe qué? Al terminar la plática que tuvimos fue bastante fructífera. Siempre aprendo algo, siempre me llevo algo, porque creo que ese es el diálogo que tiene que haber, ese es el discipulado, esa es la relación, que nuestra lengua apacible sea un árbol de vida, que sople vida sobre las personas. Pero qué triste es ver en una mesa donde pura majadería y groserías y hablan y no edifican a nadie, y pláticas sin sentido. Qué importante es la lengua apacible, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Donde hay una lengua perversa, grosera, que ofende, que es áspera, que grita, que se saltan los ojos, que se levantan las manos, que casi es el diablo en vivo. Note este versículo. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La familia llora, el esposo, la esposa se contristan, porque ahí la lengua se desató y empieza a decir tantas cosas que lo que produce no es vida, porque no es una lengua apacible, sino lo que produce en este versículo dice es quebrantamiento de espíritu. Subraya ese versículo. Trabaja con tu familia en ese pasaje de la Escritura. Bien, estamos en el versículo 4. Así que creo que una de las cosas importantes es que seamos sabios con nuestras palabras. Ya vimos del verso 1 al versículo 4. Ahora entramos en el segundo punto del bosquejo del capítulo 15 y vamos a hablar del verso 5 hasta... Nos vamos del 5 al 21, vamos a estar leyendo, y el segundo punto es cómo apliques, ese es el punto, cómo apliques la sabiduría serán tus resultados. Como apliques la sabiduría serán tus resultados. Así que Proverbios no solamente es para leerlo, memorizarlo, sino para aplicarlo. Estuvimos viendo en los capítulos anteriores, aplica la sabiduría. Toma el consejo. Como que nos exhortó a mucho a esas palabras, ¿no? Toma la sabiduría, vive la sabiduría, aplícala a tu corazón, llévala contigo. Por eso, número 2, como apliques la sabiduría, serán tus resultados. Versículo 5. El necio menosprecia, esto me impactó y es muy bueno por los años que tengo de consejero. Es interesante ver este versículo. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Fíjate, los que más te aman, que pueden ser tus padres, digo independientemente porque Dios te ama, pero cuando tú eres corregido por tu padre, por tu madre, si estás hoy conectado, ¿sí? O tal vez ya eres casado, pero tienes una madre sabia, un padre sabio. Los que más te aman, sea tu padre, no rechaces sus consejos. ¿Por qué? Porque hay un asunto en el hijo. Es necio no poner atención. Alguien se vuelve necio cuando no pone atención a un consejo de su padre que le está guiando en su vida. Qué importante es este versículo 5. El necio menosprecia el consejo. Ay, luego, sí dijo algo mi papá, pero no me importa, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir. Y al rato vienen las consecuencias tan duras y difíciles. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Vamos a ver mucho en este versículo, en este pasaje, en este capítulo, la palabra corrección también.
mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Guardamos la corrección, porque eso nos va a hacer prudentes. ¿Y qué quiere decir? No volvemos a cometer los mismos errores. Una persona prudente que guarda la corrección, una persona prudente que guarda la corrección, no volverá a cometer los mismos errores. Puedes anotar eso, es importante. Versículo 6 dice, en la casa del justo hay gran provisión. Me encanta este verso también. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Qué interesante. Aquellos que somos justificados por la fe, escucha, disfrutamos lo que tenemos. Añoramos muchas cosas, pero cuando estamos en Cristo decimos, Señor, gracias. Gracias porque hoy desayuné, comí, cené o voy a cenar. Gracias porque puedo respirar. Gracias por tenerme un techo, Señor. Gracias por la casa donde vivo. Gracias por lo que tengo ahora. ¿Por qué? En la casa del justo hay gran provisión. Porque somos justificados por la fe. Quien ve por nosotros, quien nos sustenta, es nuestro Dios proveedor. Así que en la casa del justo hay gran provisión. Pero dice, pero turbación en las ganancias del impío. Así que aquel que hace malos negocios, malos tratos, malas situaciones financieras, termina diciendo, pero turbación en las ganancias del impío. Así que cuidado. Versículo 7, sigue hablando también. La boca de los sabios, me encanta esto. Yo encerré en mi Biblia en un círculo la siguiente palabra. La boca de los sabios esparce. Subraya o hazle un círculo a esa palabra, esparce. Sabiduría, me encanta esto. La boca de los sabios esparce sabiduría. O sea, el corazón esparce lo que hay dentro de él. El corazón esparce lo que hay dentro de él. Qué padre es que tú puedas rodearte de personas y puedas ir con personas y tal vez hay 4 personas, 3, 2, 1, no sé cuántas, y que hablan muchas cosas, pero de repente tú empiezas a hablar y dices, ay, como que esta persona está hablando algo muy interesante, y los conectas. ¿Los conectas con qué? Los conectas con la sabiduría y esparce sabiduría sobre ellos. ¿Qué es lo que Jesús hacía en los evangelios? Esparcía sabiduría. Y la gente decía, ¿y quién es este hombre que habla de una manera tan impresionante? ¿Dónde estudió? ¿De dónde tiene estas palabras? Decían los fariseos. Se sorprendían, ¿de dónde tiene estas palabras? La boca de los sabios esparce sabiduría. ¡Qué padre! Que podamos esparcir sabiduría. Que podamos nosotros hablar sabiduría con los demás. Pero necesitas primero leer, escudriñar esta sabiduría. Qué interesante pasaje de la Escritura en este versículo 7. Así que la boca de los sabios esparce sabiduría. No así el corazón de los necios. Nota esta palabra. No así el corazón de los necios. Los necios no esparcen sabiduría. Los necios solamente quieren pelear, quieren refutar. Los necios quieren conseguir lo que ellos quieren. Los necios actúan como decíamos al principio, son ásperos. Qué importante es este versículo 7. Versículo 8. El sacrificio de los impíos, note esto, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Ahora, ¿qué está diciendo? La palabra sacrificios aquí, y luego dice de los impíos, está hablando de actos religiosos. ¿Sabes que hay gente que se considera cristiana, vive un cristianismo y tiene muchos actos religiosos? Este pasaje te va a resaltar mucho, este versículo sobre todo. Acompáñame rápidamente a Isaías, capítulo 58, y quiero que veas nada más cómo describe Isaías a los religiosos, aquellos que hacen sacrificios,
pero de una manera religiosa. Capítulo 58, versículo 2, dice aquí hablando del pueblo de Israel, hablando de aquellos que hacen sacrificios, pero no con un sentido o una motivación correcta, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero quiero que subrayes estas palabras, que me buscan cada día, note. O sea, son personas que buscan a Dios, pero de una manera religiosa, no de una manera sabia. Esa es una buena observación. Si estás buscando a Jesús de una manera religiosa, cuidado. Acércate a Dios en una relación sabia. Por eso estamos leyendo Proverbios. Dice que me buscan cada día. No es problema buscarlo, el problema es cómo lo hacen. Lo hacen de una manera religiosa y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, no es gente que ha hecho justicia. Entonces dice el 3, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Así que son personas que ayunan, que hacen muchas cosas, pero aquí va la clave de este versículo que estoy compartiendo. ¿Por qué es clave? El sacrificio de los impíos o de los religiosos es abominación a Jehová. Ahora, déjame explorar un poco más esta palabra. Sacrificio sin adoración, escucha, es abominación a Jehová. Sacrificio sin adoración es abominación a Jehová. ¿Te acuerdas de Saúl? Tomó lo mejor del ganado cuando le habían prohibido que matara todo, que liquidara todo. Él toma lo mejor del ganado de los amalecitas y quiere hacer una ofrenda a Dios. Era un sacrificio bajo religiosidad, creyendo que había obedecido. Por eso sacrificio sin adoración. Cuando llega Samuel lo confronta. Sacrificio sin adoración es abominación a Jehová. Qué importante es este pasaje. Así que puedes hacer un sacrificio, puedes servir al Señor, puedes hacer ofrendas o alguna actividad. Pero ofrenda sin santidad, ofrenda sin adoración a Dios, ofrenda sin obedecer a Dios es abominación. ¡Wow! Qué importante es la adoración en este versículo. Así que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero me encanta cómo cierra el versículo. Mas la oración de los rectos es su gozo. El domingo estaré hablando un poco de este versículo conectados con otros. Extraordinario lo que vamos a aprender este próximo domingo también. Mas la oración de los rectos es su gozo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer según este versículo? Bueno, creo que una de las cosas es que necesitamos orar más. Escríbelo 3 veces, necesito orar más, necesito orar más, necesito orar más. Qué importante es que te conectes con el Señor cada día, cada día, cada día. Versículo, ahora ya vamos al versículo 9. Está bastante amplio este pasaje, trataré de ser lo más breve, pero es bastante amplio el verso, así que vamos, ahí vamos de tiempo. Versículo 9 dice, otra vez mira cómo estas palabras tienen que ver. Dice el verso 9, abominación es a Jehová el camino del impío. Ahora, quiero que notes, están 2 veces ya en este pasaje la palabra abominación y va a aparecer una tercera vez ahorita. Pero abominación es a Jehová, puedes escribir eso, el sacrificio de los impíos. Pero también abominación a Jehová, abominación es a Jehová el camino de los impíos. Como que Proverbios en estos versículos está marcando que nos quede bien en claro que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios con sabiduría, en adoración, en obediencia. Dice aquí el verso 9,
Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma que le sigue, mas él ama al que sigue justicia, más él ama al que sigue justicia. Ahora, ojo, al que sigue la justicia. La versión de la Biblia, Dios ha hablado y dice, ama a quien vive una vida recta. Que Dios ama a quien vive una vida recta. Qué importante es conectarnos con Dios a través de la rectitud, de la limpieza, de la consagración. Es importante eso. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino. La palabra reconvención significa disciplina, disciplina. Así que alguien que se aleja de Dios, viene la disciplina. Y muchas veces la persona se puede molestar, pero déjame decirte algo, Dios no quiere que muera esa persona. Por ello hay disciplina. Leamos todo el pasaje. Mas la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Por eso es que Dios no quiere que muera. La persona lo corrige, lo vuelve al camino, lo vuelve para que se enfoque en Dios, lo vuelve a las sendas antiguas. Qué importante y qué gran amor Dios tiene con nosotros. Puede decir conmigo, gracias Señor por tu corrección. Muchas veces me cuesta aceptarla, me duele, pero estamos en el camino por la corrección que Dios ha tenido con nosotros, porque nos ha corregido. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Muchas veces usa la vara, muchas veces usa el callado. Gracias a Dios por ello. Versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuánto más los corazones de los hombres. Es decir, en otras palabras, el infierno y la destrucción son sinónimos de Seol y Abadón. El infierno y la destrucción. Es decir, Dios ve lo que no podemos ver, porque fíjate lo que dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Checa cómo lo quiero decir de esta manera. Dios ve lo que no podemos ver. Tú y yo no vemos el infierno. Leemos, sabemos, pero el que puede ver el infierno es el mismo Dios. Y Dios ve el infierno y no quiere que vayamos ahí, ni tú ni yo. Por eso la cruz de Cristo es clave. Ir a la cruz, ir al arrepentimiento, entregarnos, volvernos a Él, reconocerlos como Señor, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Dios ve los corazones, porque Dios ve a los pecadores, a los impíos. Ve los pensamientos, dice otra traducción. O sea, es interesante que no solamente ve lo que hacemos, sino que Él sabe lo que estamos pensando. Él puede ver nuestros pensamientos. Wow, cómo es Dios, ¿no? Nos conoce a profundidad. Versículo 12. Dice aquí, el escarnecedor no ama al que le reprende. Interesante. El escarnecedor, subraya ese versículo, no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. Voy a tomar un momento aquí que es interesante. Subraya ese versículo. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. ¿Cómo reaccionas ante la reprensión de la sabiduría? ¿Cómo reaccionas tú ante la reprensión de la sabiduría? La palabra escarnecedor también en la traducción, en otra traducción, es insolente. ¿Sabes qué hace un insolente cuando alguien lo va a reprender? Se abre. Trata de evitarlo, trata de evadirlo o trata de confrontarlo con su soberbia. ¿Y sabe lo más peor de una persona insolente? Cuando sabe que es una persona, sabe la persona que es y bajo todos los versículos anteriores que es áspero, que es una persona que en su lengua ofende, es una persona que evita gente sabia. Tiene mejor relación con un montón de gente que hablan
un montón de cosas que no son para su edificación, pero no se junta con la gente sabia. Hasta cuando está con la gente sabia tartamudea porque no está acostumbrado, porque él está acostumbrado a hablar con el tipo de gente de su calibre. Por eso dice aquí este versículo tan interesante. Versículo 12, el escarnecedor no ama al que reprende. Muchas veces, cuando tú eres reprendido por la palabra, eres una persona que andas de allá para acá, no entiendes. Eres una persona que evitas realmente el compromiso, que evitas el que ser confrontado con la palabra, evitas ser corregido con la palabra. Por eso es que el insolente o el escarnecedor no ama al que reprende. Entonces, siempre va a terminar como ofendido. Hay personas que van y escuchan una palabra que los confronta y terminan ofendidos. Y yo siempre tengo un principio para esas personas. Y digo, Dios ofende la mente del hombre para cambiar el corazón. Lo repito, Dios ofende la mente del hombre para cambiar el corazón. Y dice aquí, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. No, pues no tiene ganas, nunca les dan ganas de estar en la iglesia, nunca le dan ganas de estar platicando con gente sabia, porque él está acostumbrado a otro tipo de gente. Cuidado. Qué tremenda escritura. ¿Tienes más amigos insolentes? ¿Cuántos amigos sabios tienes realmente? ¿Cuánto tiempo pasas con tus amigos que tienen sabiduría? ¿Y cuánto tiempo pasas con gente insolente? Que hace lo que a ti te gusta, que piensa como tú piensas, que vive como tú vives. Es un versículo bastante profundo para entenderlo. Pero qué bueno que podemos estudiarlo. Versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. La mejor medicina para tu rostro, que es un corazón alegre. Pero te voy a decir algo, cómo se ve esto. Cuando dejas de conectarte con Dios, se te ve. Una persona que deja de conectarse con Dios, se le ve en su rostro. De repente tú ves a una persona y no es juicio, es lo que dice Proverbios. El corazón alegre hermosea su rostro, pero la gente que se ha dejado de conectar con Dios dice que la ventana del alma son los ojos, ¿no? En tus ojos se puede mirar. Qué importante es que nosotros podamos ver esto. El corazón alegre hermosea el rostro. Ahora, me viene algo más en la mente de este pasaje que es muy importante, porque en tus ojos tú puedes irradiar luz o puedes irradiar tinieblas. Y luego dice aquí este mismo versículo, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Pero quiero decirte algo en ello. Sin oración, sin escudriñar la palabra, no tienes un rostro alegre. La persona que deja de conectarse con Dios a través de la oración, la persona que deja de conectarse con Dios a través de la palabra que solo saca la Biblia el domingo, le sopla el polvo y se la lleva. O de vez en cuando la agarra. Se le ve en su rostro. Puedes tener una cara religiosa, pero no es lo mismo tener un corazón alegre. Una vez más, puedes tener una cara religiosa, pero no es lo mismo tener una cara alegre. Así que el corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Uno puede ver el abatimiento de la gente cuando está fuera del campo espiritual. Así que tú y yo tenemos una gran responsabilidad en ello. Versículo 14. Mira, el 14 es interesante también. El corazón entendido busca la sabiduría. Subraya ese versículo. Yo subrayé casi toda mi Biblia, pero de una manera muy sabia también. El corazón entendido busca la sabiduría. O sea, no busca lo que el corazón le hace sentir.
Más bien el corazón entendido busca la sabiduría. Hay gente que dice, no, cuando yo sienta voy a leer, cuando yo sienta voy a escudriñar, cuando yo sienta voy a orar, cuando yo sienta voy a ir a la iglesia. Esto no se trata de sentimientos, se trata de sabiduría. Yo busco a Dios por sabiduría, yo oro por sabiduría, yo leo la palabra por sabiduría, vivo la vida en Cristo por sabiduría. Así que el corazón entendido busca la sabiduría. Interesante. Buscamos más y más de Dios. Este versículo me encantó. Buscamos más y más de Dios. Llega el jueves de discipulado, llega el jueves de Proverbios verso por verso y lo esperas con ansias y dices, tienes tu Biblia ahí, tienes tus notas y dices, wow, nunca había leído la Biblia de esta manera, verso por verso. Y entonces aquí vives lo que dice el pasaje, el 14, el corazón entendido busca la sabiduría. Está listo para este jueves, qué sabroso está el capítulo 15 y terminamos y ya quieres que venga el otro jueves porque quieres ver qué vas a aprender el capítulo 16. Eso es mantener un hambre de la palabra. Es un corazón entendido que busca la sabiduría. Tal vez ya lo leíste, pero otra vez vienen y te lo enseñan y dices, wow, qué fuerte y tremendo está esto. De verdad yo te felicito a los que han sido fieles durante todos estos 15 capítulos. Los que se han integrado y van metiéndose, qué bueno. Los que tienen una Biblia, una libreta y apuntan. Hay gente que escucha, pero al final no puedes retener 31 versículos en tu mente. Por eso se necesita un par de notas profundas, porque son 31 versículos verso a verso. Y después de eso, no solamente hacer notas, sino impregnarlos en tu corazón, escudriñarlos. Y no guardo la libreta y la Biblia y la abro hasta el otro jueves, sino que en la semana sigo escudriñando y sigo aplicando estos principios de mi vida. ¡Wow! El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Disfruta capítulo por capítulo, verso por versículo, anhela cada enseñanza, ama la enseñanza, ama la sabiduría, lo vimos en pasajes anteriores, ama la sabiduría y ella te amará a ti. ¡Wow! Ama la sabiduría, cómete la Biblia, disfruta la lectura. Qué interesante. Así que me encanta este versículo, puedes subrayarlo ahí y pasar tiempo con este verso. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades, así que cuidado con ello. Verso 15. Dice el verso 15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Note esta palabra, todos los días del afligido son difíciles. Hay gente que se queja todos los días. Y para él todos los días son difíciles. Le echa la culpa al ratón, le echa la culpa al papá, al tío. Y de su amargura todos tienen la culpa. De su triste vivir todos tienen la culpa. Solo busca culpables. Y a veces dice, soy cristiano. Realmente es una persona que no está metida en la palabra. Qué importante es leer. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Déjame decirlo de esta manera. Déjame decirlo de las siguientes palabras. Un corazón enfocado en Dios. Un corazón enfocado en Dios siempre está contento y tiene un banquete continuo. Un corazón enfocado en Dios siempre está contento y tiene un banquete continuo. Ese corazón que está enfocado en Dios come, está alegre con su familia, disfruta el tiempo. Así que disfruta el tiempo con tu familia. Porque todo lo que tú vivas o lo que traigas en tu corazón es lo que pasa a tu familia. Y eso se hace sentir. A veces en la casa hay opresión. A veces en la casa hay
hay presión. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Enfócate en Dios para que tus días sean agradables. Enfócate en Dios. Qué bueno que estás conectado este día, mi hermano. Versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Subraya este versículo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. La palabra clave me encantó. Mejor, mejor, mejor. La pregunta es, ¿qué es lo mejor para ti? Ay, para mí son casas, placeres, el relajo, el rebane, el cotorreo. Ahí hay turbación. Pero mejor lo poco, pero en Dios se vive bien. Mejor lo poco, pero en Dios se vive bien. Y no estoy hablando de una mentalidad pobre, no. Estoy hablando de que en Dios podemos vivir bien. Podemos vivir bien. Tenemos que entender esta parte de la Escritura. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Ahora acuérdate que la palabra temor de Jehová va a aparecer en Proverbios como el énfasis clave del pasaje. Qué importante es eso. Importante. Qué importante es eso. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17. Dice el versículo 17 también. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Bueno, mejor es la comida de legumbres, vegetarianos, ¿no? Para los que les gustan no solo las frutas, sino las lechugas y todo lo que tiene que ver con ensaladas. Yo diría mejor es donde hay tacos al pastor, pero hay amor. Pero hay amor, unos buenos tacos al pastor, pero hay amor con la persona que tú estás ahí. ¿Y por qué no cuidarse? Por supuesto, como dice la Escritura. Qué interesante es ver a la luz de la palabra estos versículos. La clave de este verso es donde hay amor. ¿Hay amor en tu hogar? ¿Hay amor en la relación con tu familia? ¿Hay amor con tu esposa? ¿Hay amor con tus hijos? Tiene que ver eso. Subraya esa palabra, donde hay amor. Donde hay amor todo es mejor. No dice donde hay cosas, donde hay riquezas, donde hay amor. Qué interesante palabra. Versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Otra vez, vuelve a hablar. Hay dos tipos de personas. El iracundo. ¿Qué hace el iracundo? Según este versículo, él promueve las contiendas. Y ha oído esa palabra, es que tú empezaste. ¿Realmente eres iracundo o iracunda como persona? ¿Te gusta promover los pleitos? Porque la mayoría de personas iracundas son violentas. Y qué tremendo es tratar con una persona iracunda, porque no tiene un control de sus emociones. El hombre iracundo promueve contiendas. Necesitas orar, necesitas conectarte con Dios, ¿sí? El hombre iracundo promueve contiendas. Y dice en este versículo, y me encanta, porque en estos dos tipos de personas, el iracundo, pero también el otro, el que tarda en airarse. ¿Eres tú iracundo o eres de los que saben calmarse? La ira, escucha, la ira es obra de la carne. Ojo, subraya este versículo porque te va a ayudar. La ira es obra de la carne. Así que cuando pasen días y tú pelees y tú empiezas a hablar sandeces, como dice la Escritura, o a hablar groserías, insultar, y se te salen todos los demonios por medio de picardías, ¿sí?
Se te sale el Judas, se te sale Satanás, se te salen todos los, ¿no? Cuidado, porque es obra de la carne y eso es señal de que andas en la carne. Eso quiere decir que eres una persona que no oras, eres una persona que no lees la palabra, eres una persona que no aplicas la sabiduría. Qué fuerte está en este proverbio. Pero la ira es obra de la carne. El que tarda en airarse, el que tarda en airarse, esa persona tiene mansedumbre, esa persona está conectada en oración, esa persona oye la palabra, plasma la palabra, es sabio en hablar, es sabio en hablar. Qué importante es escuchar estas palabras de la Escritura. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿De cuáles eres tú? Verso 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Es como el perezoso. En Veracruz hay unas malezas, y dentro de las malezas yo me acuerdo de niño que habían unas cosas que le llaman cadillos, que cuando tú a veces si andabas descalzo en la arena y te picaban esos cadillos era terrible. Muchas veces por no limpiar, por no cortar el pasto, por no cortar la maleza, están esos cadillos que como pican. El camino del perezoso es como seto de espinos. Todo le duele, de todo se queja, mas la vereda de los rectos como una calzada. Qué importante es que cuando en tu corazón hay consagración, hay una calzada para ti, hay un camino. No eres de los que ahora no sé qué hacer, ahora no sé para dónde correr. Cuando estás conectado con Dios en consagración, siempre verás la ruta correcta. La ruta correcta. Versículo 20. Dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Cómo formas a tus hijos para que sean sabios? Es una pregunta para los papás esta noche. ¿Oras con ellos? ¿Lees la palabra con ellos? ¿O desde cuándo no lo haces? Eso es muy importante en tu vida. Versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Es decir, los imprudentes se gozan de su necedad. Ay, qué bueno, me salí con la mía. Cuidado, cuidado con ello. Falto de entendimiento, rechaza la sabiduría. Una persona que es falta de entendimiento es porque rechaza la sabiduría. Pero el entendido aplica la sabiduría. Lo repito, el falto de entendimiento rechaza la sabiduría, pero el entendido aplica la sabiduría. Tercer punto para terminar de desarrollar este capítulo 15, consejos de sabiduría pura. Ahora entramos a los consejos de sabiduría pura, del versículo 22 hasta el final, que es el verso 33. Versículo 22, dice la palabra, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Es decir, todo pensamiento tiende a ser un plan. Cualquiera que piensa algo tiene un plan, sea para bien o sea para mal. Pero todo plan debe ser sometido al consejo. Aprende a entregar cuentas. Aprende a presentar tus planes. Porque en el consejo vas a hallar sabiduría. ¿Oíste eso? Hay gente que viene y va a poner un negocio y pide un consejo. Hay otra gente que es insolente y dice, ¿para qué pido consejo? Yo sé cómo hacerlo. Pide consejo siempre. Cualquier decisión, cualquier plan que tú tomes, pide consejo. Porque en el consejo está la sabiduría. Qué importante es eso. Cualquier decisión que vayas a tomar. Por eso dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Verso 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Me encantó este versículo.
Subráyalo, el versículo 23. Habla, yo diría en tus notas escribas esto, habla cuando tienes que hablar. Y la palabra a su tiempo, subraya esa palabra. Y la palabra a su tiempo no es antes ni después, en el tiempo preciso. Porque si hablas a tiempo, cuán buena es esa palabra. Hay un momento preciso para hablar. Porque la palabra en su tiempo es muy buena. Versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol, abajo. Merecíamos tú y yo estar abajo, pero su amor nos llevó arriba. Eso es glorioso. Por eso el camino es hacia arriba. Vamos escalando con la palabra. Versículo 24, versículo 25. Dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Es decir, la palabra asolar significa destruir. Así que cuidado, hay que caminar rectamente con Dios. Y luego termina diciendo: Jehová asolará la casa de los soberbios. Yo diría, mejor ríndete al Señor, sea humilde, entrega la soberbia, despójate de toda soberbia, pero afirmará la heredad de la viuda. También la viuda depende de Dios. Una viuda santa, una viuda que guarda su corazón, que guarda su cuerpo, que guarda su alma, depende de Dios. Versículo 26. Otra vez aparece la palabra abominación. Si te das cuenta en este pasaje, dice ahora: abominación son a Jehová los pensamientos del mal. Te voy a repetir los versículos en los que nosotros hablamos de abominación, porque a lo mejor te regresas en la lectura y lo observes. Esta es la tercera vez que pronuncia la palabra abominación, 3 veces. Primero, abominación es sacrificio del impío. Segundo, abominación es el camino del impío. Y tercero, abominación es los pensamientos del malo. Qué importante es entender lo que abomina Dios. Así que, ¿qué es abominación? El sacrificio de los impíos, el camino del impío y los pensamientos del malo. Qué interesante. Versículo 27 ahora. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Es decir, el codicioso solo vive para él. Todo tiene que ver con él, su vida está centrada en él. Aguas, porque si tu vida está centrada en ti, eres codicioso. Versículo 28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Piensa antes de hablar. Cuando alguien va a darte un consejo, la pregunta es ¿cómo actúas? El corazón, 28 clave, subráyalo. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Así que creo que una de las cosas importantes, piensa antes de hablar. Cuando alguien va a darte un consejo, la pregunta es ¿cómo actúas? Si hablas más que el consejero, o dejas que hable más el consejero. Ahí te delatas tú mismo. A veces como consejero estás en una plática y la gente habla y habla y habla y al consejero no lo dejan hablar. Porque es más importante lo que tú hablas que la sabiduría que puede darte el consejero. Agua, subraya este versículo 28. 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Qué interesante. Lo que tú decidas es la distancia que pones en relación con Dios. Jehová está lejos de los impíos. Ahora, ¿por qué? Porque la gente decide muchas veces poner esa distancia. Y a lo mejor tú pones una distancia con Dios en relación a ellos. Ten cuidado. No pongas tu distancia, no marques tu distancia. Como cuando tú dejas de orar, has marcado tu distancia. Cuando tú dejas de leer la palabra, has marcado tu distancia de Dios. Qué interesante es este pasaje. Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón
y la buena nueva conforta los huesos. La luz de los ojos alegra el corazón. ¿Cómo está la luz de tu mirada? Es una pregunta. La Biblia dice en Mateo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Se puede ver en tus ojos la relación que tienes con Dios, o se puede ver las tinieblas que tú puedes tener. En tus ojos se pueden ver. ¿Qué reflejas, tinieblas o luz? Versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. No todos quieren oír, pero necesitamos humildad para oír y para corregir. Versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Agradece a Dios cuando haya disciplina, porque te ama. Somos entendidos, no por lo que sabemos, sino por recibir la corrección. Somos entendidos no por lo que sabemos, sino por recibir la corrección. Terminamos en el versículo 33. El temor de Jehová, el énfasis de Proverbios, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Wow. Y la honra precede a la humildad. Ese es el énfasis de Proverbios, el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pero el temor es enseñanza de sabiduría. Así que recibe lo que Dios te habla. ¿Quieres recibir honores? Sé humilde. Porque dice la honra precede a la humildad. Wow. 33 versículos. Mucho jugo, mucha enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, bastante extenso en estos versículos, pero claves para nuestra vida, claves para nuestro diario vivir. Gracias por cada uno de estos pasajes. Te amamos y te glorificamos. Yo te pido que cada persona que está conectada tenga hambre. Y lo que acabamos de leer, que busque la sabiduría, que la ame, que cada jueves esté listo para conectarse. Se coma esta Biblia, verso a verso. Que las mañanas aún en nuestros devocionales se coman la palabra. Despierta un hambre en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Despierta un hambre en la comunidad. Quiero orar por ti esta noche, ahí donde estás. Tal vez estás viviendo tiempos difíciles, pero tienes que reconocer qué tan conectado o conectada estás con Dios. ¿Has aplicado la sabiduría a tu vida, Señor? Oro por cada uno, para que apliquen la sabiduría a su vida. Pon en ellos hambre de ti. Pon en ellos el anhelo de buscar la sabiduría. Cada capítulo que vemos, lo esperen con ansias, comiéndose la Escritura. Muchas gracias por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.